Bienvenido a un nuevo programa de Tramas Resueltas, el podcast dirigido por una inteligencia artificial y sus 4 esbirros humanos. Hoy estarán en la cabina de mandos Mónica Rex. Buenas. Jordi T. Pardo. Hola a todos. Y hoy, y por tiempo limitado, también está con nosotros Iván Galeano. Bienvenido. Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros. Ya teníamos ganas de verte por aquí. Iván, para el que no lo conozca, compañero divulgador y articulista. Le podéis leer en 13 millones de naves y en Instagram, en su cuenta de Instagrapa Comics, donde va realizando micro reseñas de sus lecturas. Y además es miembro de la ACD Comics y coordinador de la revista Jotdown Comics, que principalmente es, en este caso, el motivo por el que le hemos pedido que se sume a este programa, porque vamos a hablar de una de las iniciativas ligadas a la ACD Comics, que es la lista de esenciales. Iván, gracias por aceptar el reto. Hombre, encantado. La verdad es que a mí siempre me gusta hablar mucho del tema de listas de cómics, y creo que es algo a lo que dedican media vida divulgadora a no solamente a hacerlas, sino a repensar en su fondo, su motivo, en cómo las hacemos, por qué las hacemos. Entonces me parece un tema apasionante y al final una herramienta muy útil. Una herramienta útil, porque nuestra intención siempre cuando hacemos listas de este tipo, desde el punto de vista divulgativo, es dar a conocer X obras o X autores, pero muchos aficionados se quedan simplemente en que esa lista no les representa, en vez de pensar que es una lista de recomendaciones de la que ellos pueden tirar y descubrir cosas nuevas. Pero yo, por ejemplo, cuando pienso en otro tipo de listas, ¿no? Por ejemplo, la lista de los 40 principales. Y yo cuando veo esas listas pienso, pues no he escuchado nada de esto porque este tipo de música no me interesa. Pero siempre es como con la curiosidad, el pensar que bueno, que la lista de los 40 principales las hacen los 40 principales y que lo hacen según sus criterios. Y esa beligerancia en contra de lo que los demás hacen en una lista siempre me ha parecido un poco absurda. También te digo que yo no estoy nada de acuerdo con los tops. Es decir, el típico top 10 los mejores cómics desde el año 2023, los odio profundamente. En Zona Negativa participo en el top de manga porque me obligan, porque a mí me parece que es absolutamente una locura intentar decir que esos 10 son los mejores para nadie, porque probablemente no son los mejores ni siquiera para la gente que lo está intentando hacer. Pero en cambio, el concepto de una lista que no te dice ni que son los mejores ni que son los peores, simplemente que son un número de recomendaciones que podrían estar estas y seguramente podrían estar otras, pero que estas están bien, que te las leas, que te acerques a ellas, que las descubras, a mí me parece mucho menos agresivo que, insisto, los 10 mejores cómics de 2023. Y además la cuestión de que algunos de esos top 10 que comentas, top 20 o top 50, están rankeados, o sea, son un ranking que yo no le encuentro el sentido a hacer un ranking de obras. ¿Con qué argumento pones una obra de primer lugar, otra de segundo, otra de tercero? ¿Y por qué la quinta es mejor que la sexta? Que además ves las listas y son de géneros distintos, una a lo mejor es autobiografía, la otra es género de ciencia ficción. ¿Cómo decides en qué términos una es mejor que otra en ese sentido? Es como un poquito complicado, ¿no? No sé. Hay una cosa aquí, el tema que comentabas antes, Jordi. Yo creo que vivimos un poquito en una época, pero en muchas cosas, no solamente en esto, de que la gente busca pues eso, el sentirse representado, el sentirse validado, ¿no? Con el tema de los gustos. Cosa que yo entiendo, no acabo de entender del todo, pero puedo entender a lo mejor sí que, bueno, pues X gente ha leído estas obras, yo las he leído, entonces me reconozco un poco ahí, están leyendo lo mismo que yo, pues vale, tal, no sé qué. Pero yo conecto más con lo que decías de una lista. Es una fuente de tesoro, es un baúl donde poder encontrar cosas que no habías leído. Yo recuerdo, por ejemplo, con mucho cariño, ahora no la miro, pero las listas que hacía Daniel Ausente cuando iba a Sitges a ver películas. Entonces que iba subiendo entradas y normalmente pues aquello se configuraba al final con una lista y iba comentando las que le habían gustado más o menos, ¿no? Porque si a alguno no había gustado, igual ni siquiera escribía sobre ello. Entonces tenías más o menos una guía de lo que había visto en Sitges. Y yo cuando iba a Sitges pues miraba un poco lo de Daniel para guiarme a ver lo que había visto, si le había gustado lo mismo que a mí o no, o lo que se me había podido pasar por alto. Normalmente siempre le sacaba más utilidad por la parte
de que, hostia, Daniel ha visto esta película, dice que está muy guay y yo no la fui a ver. Hostia, pues tengo que verla de alguna forma. Más que decir que ha coincidido más o menos con Daniel, pues qué guay, Daniel está conmigo, se ha visto lo mismo que yo, qué bien. No, es para mí tiene utilidad en el tema de seguir hacia adelante, no de mirar hacia detrás, ¿no? Claro, pero para mí es que ese es el concepto en sí de la divulgación y la crítica. Es decir, yo nunca he buscado una reseña para ver si me da la razón o no, en mi opinión. Yo he buscado reseñas cuando no sabía si comprarme un cómic o no y quería saber la opinión de otra persona. Y normalmente nunca buscaba solo una, buscaba un par. O cuando quería saber si gastarme un poco de más joven, ¿no? Ahora a lo mejor no tengo tanto criterio para ir al cine, voy al cine y punto. Pero cuando tenía poco dinero para ir al cine, yo me leía 2, 3 críticas de cine de la peli que quería ir a ver para ver si me gastaba la pasta en eso. Y quizás ahora, tal y como está el tema de los precios, esa cuestión es todavía más relevante. Tienes que enfrentarte a comprarte un volumen de 30, 35, 40 euros y no conoces de nada al autor, por ejemplo. La crítica es algo muy importante ahora mismo, es decir, que quede bien claro lo que es la obra y como el crítico pues la ha visto, ¿no? Como que le ha parecido y hacer un buen análisis de la obra. Entonces, yo creo que sí. A ver, nosotros aquí hemos venido en concreto a hablar de una lista, que como hemos dicho es la de la CD Comic, que es pues una lista que aparece cada semestre y que siempre está compuesta por 35 obras y que votan los socios de esta asociación. Y bueno, pues es que en esta asociación hay todo tipo de perfiles. Tenemos profesionales que trabajan en diarios como Ara, el diario.es, El País, Periódico, otros tantos. Tenemos comisarios de exposiciones, responsables de eventos, articulistas en revistas como Z, Dolmen, Jotdown, Rotelutz, Otaku Bunka, académicos y profesores, colaboradores en webs especializadas, en radio, en podcast, El Ojo Crítico, Campamento Cristal, Zona Negativa, Sala de Peligro. Y bueno, pues multitud de críticos y divulgadores en blog, en redes sociales, vamos, que es un perfil bastante amplio, ¿no? Y para mí es uno de los valores que tiene la lista de la CD Comic respecto a otras que haya podido ver, que por ejemplo en este último semestre, el que centraremos este programa, han votado 45 socios. 45 socios de espectros muy variados y diversos. Para mí eso tiene más valor, pues a lo mejor una lista personal que puede hacer un divulgador X redes en un blog en tal, que, bueno, después puede estar muy bien argumentada, puede ser muy interesante, puede descubrirte cosas como cualquier otra, pero en este caso estamos hablando de una lista confeccionada por un abanico amplio de personas y para mí eso, obviamente, tiene sus defectos porque esto lo vamos a repetir muchas veces, pero la lista perfecta no existe, obviamente. Y además, ya partiendo de que lo que destacamos son 35 obras, imaginad todo lo que se ha publicado desde enero a junio, que es básicamente esos 6 meses de los que se sacan estas obras, todo lo que se ha publicado en estas fechas. Es imposible que hagamos una radiografía en extensión. Es que ni aunque hiciésemos una lista de 100, 200, yo creo que ni 400 estaría todo lo más destacado, por decirlo de alguna manera. Pero es una selección. No sé si estáis de acuerdo con esto. Yo el tema que comentabas es que el tema de que conseguir la lista perfecta es que eso no es imposible. Yo creo que no va a haber miembro dentro de la asociación misma que haya participado en la lista a quien la lista represente al 100%, representa a la asociación, o sea, la gente que ha votado de la asociación sí que podría decir que representa como conjunto de personas, pero individualmente yo, por ejemplo, estaba ojeando la lista, haciendo un poquito de memoria también y revisando las obras antes de empezar el programa y yo veo que no hay muchísima obra que yo no voto en concreto, otras sí que están por ahí, ¿no? Pero no podemos decir que a mí no me representa, pero sí que representa a la asociación a la que pertenezco. Entonces, más allá de eso, sacar la lista perfecta, independientemente de que sea nuestra, que de otra persona, de quien sea, eso es imposible. No va a haber alguien que saque algo que
por lo cual nadie, absolutamente nadie, no tenga algo que decir o una crítica que hacer o que diga, bueno, falta esto, yo encuentro que falta lo otro. Eso es, hay que tirar la toalla en ese sentido, ¿no? Hay que buscar, pues eso, divulgar de lo que nosotros hemos leído, que es, reconocemos que es bueno, con motivos, con argumentos, y sacarlo a la calle. A ver, es que al final, que tú consideres que una lista te representa, solo será la lista que tú confecciones. Claro. Entonces, esa lista estará absolutamente sesgada por tus gustos, tus intereses, tu capacidad económica y, en definitiva, por tu persona y por tus circunstancias. Por lo tanto, tener una lista de consenso de mucha gente que lee cosas diferentes y hacen que sea una lista plural. Es verdad, a mí esta lista me representa, no, yo hay muchas cosas que no solamente no me leería, sino que no me gustan. Pero eso no quiere decir que ese cómic sea malo, quiere decir que a mí no me gusta. Son cosas diferentes. Bien, entonces, yo creo que también saber valorar las cosas que no te gustan también es importante. Es decir, a mí, por ejemplo, todo lo que sea cómic experimental me gusta en dosis muy pequeñitas, muy recomendadas y muy marcado porque, bueno, pues se me hace bola. Pero eso no quiere decir que yo considere que esto es basura y que no debería estar en la lista de lo mejor. Todo lo contrario. Creo que pues la gente como yo, que no sintonizamos con este tipo de cómic, merecemos que haya gente que nos recomiende cosas puntuales, muy marcadas y muy en cuentagotas para ampliar nuestro espectro de lecturas y cada vez estar más familiarizados. Lo que pasa es que como lectores, yo creo que todos pasamos por una fase inicial que como lectores empezamos con unas lecturas y, digamos, nos metemos en un nicho. Puede ser el nicho del manga, puede ser el nicho de los superhéroes, puede ser el nicho del cómic europeo, etcétera. Y después, con el tiempo, para mí, hay aficionados que hacen el cheat y se dan cuenta de que lo importante, como en cualquier otro medio, son las historias. Y que da igual de dónde venga la historia, mientras sea buena. Obviamente, cada obra, con la latitud en la que se ha publicado, pues tiene sus particularidades. Pues el manga sabes que tienes que se lea al revés de cómo lo hacemos aquí al leer una obra nacional. Pero a mí lo que me revienta a veces es ese inmovilismo de una parte de los aficionados de no quererse acercar a otro tipo de arte, al fin y al cabo, a otro tipo de historias. Y juzgar, ya no que no se quieran acercar, sino de juzgar lo demás en función de lo único que ellos leen. Y eso me parece tremendamente injusto. Yo, por ejemplo, tengo más afinidad a día de hoy, pues, con el manga y sobre todo con lo que podríamos llamar el cómic indie. Yo hace ya tiempo que todo lo que tiene que ver con cómic mainstream estadounidense, pues lo toco muy puntualmente, a no ser que, pues eso, lea una buena reseña de una obra y me llame la atención. Uh-huh. Pero cómic europeo también leo, pero no tengo la misma afinidad. Pero no tengo reparos en acercarme si pues un amigo me recomienda algo, si leo una reseña de algún divulgador que suela seguir, que me llame la atención, etcétera, etcétera. Muchas lecturas en los últimos años han caído precisamente a raíz de estar en contacto con gente de la CD Comic. Que esto, sobre todo a nivel económico, acaba siendo una ruina. No, esto es horroroso. pero descubres un abanico de lecturas que posiblemente no hubieran llegado a ti de otra manera, porque hay un tema ligado a esto, que es el hecho de que ciertas obras pues no tienen el aparato de marketing que pueden tener otras. Exacto. Por lo tanto, darlas a conocer es, yo creo, una de las intenciones, en muchos casos, de las obras que aparecen en las listas de esenciales, pero también es cierto que hay obras comerciales o de autores consagrados, pero es que, claro, tiene que haber un poco de todo en ese sentido. Porque hay pequeñas joyas en lo mainstream que se vende bien, claro, que todo el mundo conoce, pero también hay pequeñas joyas en las cosas que pasan un poquito más desapercibidas. Y yo creo que una de las gracias de tener perfiles muy variados y tener muchos perfiles para confeccionar esta lista es que muchas de esas pequeñas joyas salen a la luz. Que probablemente habrá otras que no salgan y se queden escondidas. Probablemente. Obviamente. Pero claro, entonces en vez de 35 a lo mejor tienen que ser 50. Pero es que nosotros mismos nos rompemos muchas veces la cabeza a la hora de rellenar el formulario de votaciones que se hace para la CD Comics para seleccionar los esenciales. Puedes votar, no me acuerdo ahora el número exacto. 25. Y siempre se te queda corta.
Y dices, 25 son muchas obras. No. Para un lector como nosotros, que te puedes leer X cómics al mes, 25 es una lista que siempre se te va a quedar muy corta. Muchísimo. Y 35 esenciales en total, que también pues se te queda corta si quieres hacer una radiografía. Pero tampoco es la intención, que es lo que estamos hablando. Yo creo que el número de esenciales que tenemos en la asociación, yo creo que a mí se me hace correcto, porque más grande me parece quizás innavegable, o a lo mejor echa un poco para atrás al posible curioso, de decir, bueno, de 50 horas aquí, ¿por dónde me manejo? De 35 ya permite cortar un poquito el marco y dentro del mosaico que se intenta hacer o que pueda salir, pues identificar, vale, pues aquí hay estas obras de manga, aquí hay estas obras de autores más desconocidos, aquí hay estas obras de autores más conocidos, aquí hay un poquito de infantil y juvenil, aquí es más fácil moverse a través de la lista que si queremos una lista pues de 50, 70 o 100 obras, ¿no? Que al final intentar agruparlo todo no es fácil. Como decimos, después cada socio tiene sus intereses o su especialización. Y de hecho yo creo que otra de las cosas que le da complejidad a la lista es su nombre. Es decir, ¿qué es ser esencial? Porque probablemente esencial es un concepto cuyos matices serán diferentes en cada uno de nosotros. Pero eso que puede ser un hándicap, yo creo que también enriquece a la lista. Porque que no haya unos criterios exactos permite que el concepto sea más laxo y por lo tanto entren más obras. Pero ¿esta obra es esencial? Pues sí, pero a lo mejor es esencial por motivos diferentes a los que lo es o por los cuales lo es la obra que tiene justo al lado en la imagen que se promociona en redes, ¿no? La cuestión que va ligada al término pues siempre ha sido una cuestión de debate incluso dentro de la propia asociación. Y claro, está abierta a interpretaciones. Pero bueno, que da igual si los llamas esenciales, imprescindibles, destacados, etcétera. Ese término siempre va a ser objeto de interpretación, tanto por los socios, como digo, como cuando se traslada al público. Cuando el público ve términos como esenciales, imprescindibles y tal, él se está haciendo una imagen mental de lo que para él significa eso. Y entonces, por ejemplo, pues alguien que a lo mejor solo lea exclusivamente cómics de superhéroes echará de menos pues la nueva reedición de La broma asesina, de Regreso al Caballero Oscuro, etcétera, etcétera, etcétera. No decimos que esos cómics no sean importantes, que no sean esenciales, imprescindibles, etcétera, pero a veces, como decimos, depende del criterio del votante, y el resultado, pues obviamente, siempre va a ser particular en ese sentido. Y yo creo que, como decía al principio, pues el valor que tiene esta lista es que responde a muchos tipos de criterios en ese sentido. También el tema es nosotros cómo entendemos o con qué finalidad hacemos esta lista. Iván, tú que llevas un poco más de tiempo en la CD Comic, ¿nos puedes orientar un poquillo en esto? Bueno, yo cuando entré en la CD Comic los esenciales ya se hacían. La lista era un poquito más corta, si no recuerdo mal, creo que eran 25 horas solamente. Pero bueno, el objetivo de los esenciales siempre ha sido, pues eso, divulgar un poquito las obras que para los críticos, para los miembros de la asociación, pues son interesantes, las obras que se están haciendo, y que a lo mejor pues no todo el mundo pueda estar al tanto, ¿no? Es también una cuestión de equilibrar la potencia del cómic más mainstream, que como comentamos, pues tiene su propia salida, su propia publicidad, el propio público pues ya lo mueve de voz a voz las obras que son más conocidas o que están los autores que están más de moda, pero el crítico que se supone hace una labor profesional de leer cómics en mayor cuantía y a ser posible pues también en mayor variedad, menos que lo que comentabas que estuviera especializado, pues recoger su opinión, ¿no? Al final, pues eso, es una opinión también subjetiva, pero recoger su opinión. Entonces la idea un poquito era esa, mover los intereses o los gustos de los críticos en una lista consensuada. Eso podríamos decir que es un poco el objetivo inicial, ¿no? Pero yo creo que en el tiempo que lleva ya la lista de los esenciales en movimiento y en los movimientos que ha habido dentro de la propia asociación, pues ese objetivo ha ido variando un poco, ¿no? Se ha ido modificando. Por ejemplo, hubo una no sé si fueron 2-3 años que la lista de esenciales tenía un apartado de reediciones, ¿no? Porque queríamos
que destacar pues que las obras que se estaban rescatando del pasado, pues que tuvieran un espacio concreto, pues como un valor que le damos al patrimonio, ¿no? Luego se pensó que igual tener esos 5 apartados ahí solamente para cosas de patrimonio tapaba un poquito las obras más actuales, ¿no? Quizás también de autores noveles que están saliendo y que a lo mejor no tienen el mismo peso que puedan tener autores ya con cierto renombre a los cuales se le están acreditando obras, ¿no? Pues entonces se decidió, vamos a sacar esto, vamos a ver qué hacemos con las obras de patrimonio. A lo mejor podemos votar también obras de patrimonio para que se hagan en la lista, pero vamos a esas 5 obras meterlas de nuevo en el saco de las 35 obras semestrales. Y luego finalmente también yo creo que ha evolucionado en el sentido de pensar la lista como mosaico amplio y variado de obras pues de distintos estilos, de distintas procedencias, de distintas temáticas, y ahí es donde interviene un poquito la comisión de esenciales que propusimos ya hace unos años, que lo que hace es, si la lista se votan 25 obras de forma completa por todos los miembros que quieren votar los esenciales, hay 10 que se reservan para que una comisión de 7 personas observen las 25 obras que han salido votadas y se detecten un poquito las carencias, ¿no? Pues me lo invento, completamente. Pues se ve que en la lista de 25 no ha salido ninguna obra biográfica o autobiográfica, y precisamente pues hay algunas obras interesantes de este tipo de cómic que han salido este semestre y por lo que sea no han salido de la lista o se han quedado un poquito por debajo de las 25 que podría haber entrado. Oye, pues esta comisión las lee, las valora y si considera incluirla como una de las 10 que entran por comisión, pues lo mismo. Pues así podríamos hablar de tipos de obras que a lo mejor se quedan fuera, pues manga, que a veces la lista en manga se queda cortita, las obras de cómic experimental, algunas obras de géneros muy puntuales que a lo mejor también se quedan cortas, no sé por qué, siendo España un país en el que el cómic de humor siempre ha sido tan popular, a veces nos quedan cortas las obras de humor, que las hay. Y entonces la comisión se dedica pues a esta misión, ¿no? Y entonces ahí es donde se ve esto como el objetivo de los esenciales ha ido cambiando un poquito, teniéndose en cuenta pues esta cuestión de crear un mosaico, un panorama amplio, variado. Y eso es un poquito, creo, más o menos el kit de la cuestión. No sé si en el futuro pues esto cambiará, porque obviamente las personas y las asociaciones, sus objetivos cambian con el tiempo. Pero hoy por hoy yo creo que la definición sería un poquito esta. Yo lo que añadiría es que la comisión de esenciales, esas obras que acaba como de rematar, ¿no? Que acaba de hacer que la lista sea plural y que haya un poco de representación de todo, esas obras que se incluyen en ese momento del proceso no salen de la nada, es decir, no son las que estaban al final de todo de la lista, no son un pucherazo. Exacto. Sino que habitualmente son aquellas obras que por puntuación se han quedado a las puertas de entrar en la lista y que ayudan a acabar de hacer que la lista sea lo más completa, lo más diversa y lo más rica posible. Sí, en la lista no entra ninguna obra, digamos, que no haya votado previamente algún socio de la CD Comic. Yo recuerdo incluso algún caso de alguna obra que ha entrado, que a pesar de que la había votado poquita gente, se vio que la poca gente que la había votado le había dado el máximo puntaje. Entonces eso llamó la atención de la comisión, fue una comisión en la que yo estaba, y el resto de la gente de la comisión, que no lo había leído, como fue de esas pocas personas, se acercó a la obra y validó esa obra, ¿no? Y dijo, sí, hostia, esto está muy bien, no lo hemos tenido en cuenta, consideramos que sería oportuno incluirla en la lista, ¿no? Esta cosa de llamar la atención a partir de quién la ha leído, cómo la ha valorado. Claro, es que algo lo lea mucha o poca gente no quiere decir que sea mejor o peor. Lo que dice que es mejor o peor es la cantidad de votos que se le dan, ¿no? Claro, es que al final aquí, como decimos, son 35 esenciales, pero pensar que las votaciones generales que han hecho los socios se han mencionado cerca de 285 obras. Obras que han tenido muchos votos, obviamente, y otras, pues si nos vamos a la parte más baja, pues a lo mejor ha votado únicamente un socio. Pero que, obviamente, es un espectro muy amplio. Y de aquí, digamos, después de las más votadas, pues se hace esa recuperación. Y se intenta equilibrar un poco la lista. También cómic infantil y juvenil, por ejemplo, es una carencia que muchas veces, claro, la mayoría de divulgadores que estamos,
actualmente en la CD Comics pues ya tenemos una edad y a veces el cómic infantil y juvenil no es que no nos guste, pero nos cuesta localizar cuáles son las buenas propuestas, ¿no? Entonces siempre tenemos perfiles de socios pues que nos pueden orientar en ese sentido. Y también tenemos pues lo mismo con manga, pues muchos socios pues están más desconectados del manga, pero para eso hay una comisión que se dedica a proponerles lecturas. Obviamente no es nada obligatorio, es orientativo, pero a lo que quiero llegar es que hay una voluntad de hacer un retrato más o menos de distintos géneros, de distintos tipos de obras, de que haya comité europeo, de que haya comité nacional, de que haya americano. La lista nunca va a ser perfecta, pero sí que hay esa voluntad de que haya una representación más o menos amplia de todo tipo de trabajos. Por cierto, Iván, esto después se traslada a la Jotdown Comics. Se realiza una publicación que se basa en la lista de esenciales. ¿Cómo funciona este trabajo a posteriori? Pues a ver, básicamente, mira, hablando de listas que evolucionan, la Jotdown Comics, que anteriormente fue cómics esenciales durante cuatro ediciones, también ha variado un poquito su composición, ¿no? Porque al principio cogíamos la lista de cuando eran 50, los dos semestres de 25, y lo que hacíamos era ampliarlo con 50 más. Hacíamos una revista con 100 reseñas de obras. El abanico ya era bastante amplio. Pero bueno, en ese caso, como era una revista que bueno, tú la puedes, o sea, es una retrospectiva del año, pues la lees un poquito con más de calma. Pues están los textos de las reseñas, es una obra para consulta, exploración, tomártelo con un poquito más de calma, ¿no? Y ahora actualmente lo que hacemos es reseñar las 70 obras que salen, pues son 35 cada semestre, las 70 obras que salen los esenciales. No añadimos más, a excepción de un pequeño apartado de microreseñas que las ponemos también, pues eso, para ampliar de nuevo el abanico, pero con textos más pequeños, porque ya el espacio no nos entra en el libro. Porque también decidimos que la revista tenía que tener un poquito de material visual. Antes era un poquito más como, aunque se sepa mal decirlo, como un listín telefónico, ¿no? Mucho texto, como dice el meme, ¿no? Y yo creo que siendo una revista que toca un medio como es el cómic, que es eminentemente visual, había que incluir material visual, ¿no? Entonces desde hace, creo que es el tercer año desde hace 3 años incluimos también páginas de algunos de los cómics para que tenga ese componente visual. Nada, básicamente lo que yo hago como coordinador de la revista es, una vez van saliendo los semestres, o una vez más o menos va terminando el año, normalmente empezamos en diciembre, si no hay muchas inconveniencias, yo escribo a todos los miembros de la asociación. Con el tiempo también he ido cribando un poquito a quienes escribir, especialmente a los que van escribiendo cada año, pero bueno, normalmente intento contactar un poco con todos y les propongo pues participar en la revista, en la publicación. Entonces les propongo que me digan de qué esenciales de cada semestre les gustaría escribir. Ellos me proponen obras, yo monto una famosa tabla que cada año da dolores de cabeza, un poquito por prioridades, entonces empiezo a asignar, pues eso, intento asignar las obras que la gente me pide con alta prioridad. También me fijo un poquito en la especialidad de cada crítico, ¿no? Pues yo qué sé, si Cañizá me pide algo de cómic franco-belga, y yo sé que él lo conoce muy bien, o de un autor que le ha tratado mucho, pues es casi seguro que va a ir para Cañizá, ¿no? Igual que si Uriel Estrada, que controla mucho de manga, pues me pide un autor muy concreto de manga, pues también los suelo tener en cuenta. Entonces nada, hago los encargos y en 2 rondas sacamos las 70 reseñas que irán a la revista, pues acompañadas de sus fichas, acompañadas las que toque con material adicional. Luego, aparte, como decía, pues lleva esas obras de añadido, que son las microreseñas, que son a voluntad de la gente que quiera escribir. Yo, de la gente que quiera añadir microreseñas, pues proponedme, ¿no? Son textos muy breves de 150 palabras más o menos. Y ahí, pues, mucha gente yo creo que se resarce de las obras que no han podido entrar en esenciales y que ellos han votado, yo incluido. Y entonces, pues, me proponen toda una variedad de obras que van recogidas un poquito por categorías, grosso modo, y que entran en la obra, ¿no? Y luego, finalmente, para un poco también para darle una cara y ojos potente a la revista, cada año entrevistamos a 2 autores, hasta la fecha un autor y una autora, que pueden tener similitudes y diferencias interesantes, y les hacemos una buena entrevista a los 2, ¿no? A Pachas.
Y esos dos autores elaboran también lo que es la portada de la revista, una portada hecha a dos manos, que tiene esa gracia especial que yo hasta ahora no he visto en ningún otro sitio, que es que dos dibujantes de cómic se ocupen de un mismo dibujo, ¿no? Que se repartan el espacio o los roles de elaborar esa portada para hacerla conjuntamente. Entonces, este año en concreto, el anuario de este año que revisa el año 2022, elegimos a Borja González y a Maite Alvarado, que son dos autores de cómic. Podéis conocer a Borja González, sacó Grito Nocturno, es autor de Black Holes. También Maite Alvarado publicó La Isla, fue elegida autora revelación por la CD Comic. Y son dos autores que provienen del mismo mundillo, por así decirlo, ¿no? De la misma procedencia. Ellos dos son de Extremadura. Se han movido en el entorno de Lorenzo Montatore, de Fermín Solís, de María Ramos, y vienen de una escena muy concreta, ¿no? De cómic, que no proviene ni de los grandes ejes el triángulo conocido que es Barcelona, Madrid, Valencia. Fue una entrevista muy interesante y la portada fue preciosa, ¿no? Muy chula, además de una forma muy, muy bonita de sintetizar temas que se tocaban en la entrevista, que por cierto la entrevista pues toca temas que han sido pues de interés a lo largo del año, no solamente revisar las carreras de los autores, sino también hablar pues en la de este año, por ejemplo, el tema de la precariedad, que se ha ido hablando bastante pues de un tiempo a esta parte. Y nada, estamos básicamente, lo hacemos un poquito a contrarreloj. Tardamos más o menos 3 meses en sacarla, cada año hay incidencias y la acabamos sacando, llevamos 3 años sacándola en junio por unas cosas u otras. Normalmente la idea es que salga para el mes de abril, para principios de abril, pero bueno, cosas que han ido pasando estos últimos años ha acabado saliendo en junio. También yo soy partidario, por mi experiencia, de hacer el libro tranquilamente, con tiempo, no correr, sacarlo lo mejor posible, y yo creo que eso da mejor resultado que hacerlo deprisa corriendo. La historia de la revista pues es un poco esta, y tiene en el fondo el mismo motivo que la lista de esenciales, ¿no? Es el motivo de la divulgación, quizás es el añadido de que perviva en el tiempo la memoria de las obras que han salido un año concreto. Es decir, en esta vorágine de sacar novedades y que las obras hacen un boom muy, muy, muy potente 1 o 2 semanas de esta obra está genial y la tiene que comprar todo el mundo, y de repente de un mes para el otro ya todo el mundo se ha olvidado de esa obra, me parece un poquito contrasentido. Entonces, sacar una revista en retrospectiva yo creo que nos permite darle vida a esas obras e incluso conectar que los autores que publican al año siguiente o 2 años después, esas obras que han sacado estén conectadas, ¿no? Antes de sacar esta obra de este año, tal autor sacó esta hace 1 o hace 2 años, y podemos conectar mejor sus carreras, las tendencias, los intereses de los autores. Y bueno, un poquito esa es la idea. Sí, y el resultado es francamente bueno. O sea, tanto a nivel de coordinación como después del resultado final. O sea, yo creo que es una publicación muy interesante, en la que yo creo que para aficionados al cómic en general, aquí va a encontrar textos de grandes divulgadores de nuestro país, que a veces no nos hacemos promoción a nosotros mismos, pero es cierto que tenemos ahí grandes nombres con una capacidad para hablar de todo tipo de cómic que vale la pena resaltar. Sí. Y la parte a mí de microreseñas, por ejemplo, me gusta mucho, porque es lo que comentamos, es un poco poder añadir ese tipo de obras que a lo mejor pues no han podido entrar en la lista de esenciales previamente, pero que pueden ser interesantes y que dan un espectro más amplio de lo que ha sido el semestre, o bueno, en este caso el año, en lo que a publicaciones en nuestro país se refiere. Sí. También tenemos en cuenta, precisamente en las microreseñas, el tema de categorizarlo un poco ya nos ayuda a empujar en el sentido de las obras que los tipos de obras que se hayan podido quedar cortas en la lista. Pues hay una sección entera a cómic de humor, hay una sección entera a microedición, cómic experimental, ¿no? Autoediciones, que les salen muy, 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 muy poquitas. Cuando sale alguna, pues tiramos cohetes prácticamente. Las otras a lo mejor van un poquito más ya por géneros, ¿no? Hay una categoría específica de superhéroes que pues, ya es un subgénero en el fondo del cómic de ciencia ficción o de la fantasciencia, podríamos decir. Pues bueno, hay una categoría de superhéroes en la que, por cierto, no nos ceñimos a Marvel y DC.
La mitad de la lista no es ni Marvel ni DC, sino que son, pues, ya lo diré, Super Sentais o cómics de superhéroes indie o de otro tipo, ¿no? Siguen siendo superhéroes en el fondo. Yo recuerdo haber metido un año por la petición no sé si fue de Uriol, ahora no recuerdo qué obra fue, pero metimos Magical Girls. O sea, Magical Girls son superhéroes, son superheroínas. Y a lo mejor a la gente se le olvida. Entonces hay un poquito por ahí, sí, esa abertura, ¿no? El seguir abriendo las ramas, bifurcando las ramas de lo que estamos divulgando y darle un poquito más de riqueza al panorama. Bien, si os parece, vamos a pasar un poco a comentar la lista del último semestre, la que corresponde, pues, a enero, junio de este año. Voy a dar 4 datos. La lista está compuesta, como ya hemos reiterado, por 35 títulos. Es el resultado de los votos de 45 miembros de la asociación. En la lista tenemos 21 obras de cómic nacional y europeo. Tenemos 7 obras de cómic americano y 5 mangas. En ella están representadas 15 autoras y 20 autores. Y tenemos géneros de todo tipo, en este caso, humor, costumbrismo, autobiografía, ciencia ficción, thriller, incluso adaptaciones literarias. También tenemos recopilaciones de tiras de prensa, fantasía, superhéroes. Hay un espectro bastante amplio en este sentido. ¿Qué os parece a vosotros esta lista resultante de este semestre? A ver, a mí la lista... Vista, entre comillas, objetivamente, es decir, más allá de mis gustos, a mí me parece buena, me parece una buena lista. Lo que decíamos antes, me parece una lista perfecta, pero me parece una lista acorde al objetivo de la asociación, que es que haya un abanico amplio de obras de distintos estilos. Me parece, pues, en ese sentido, que hay un poquito de todo. Se pueden quizás a lo mejor adivinar algunas tendencias interesantes. Algunos viejos vicios de la asociación también a lo mejor se pueden detectar. Una coña que tenemos los miembros habitualmente es la apuesta por las obras que sabemos que van a salir, ¿no? Porque hay que negarlo. Hay muchas veces que decimos, bueno, pues tal autora ha sacado tal obra. E independientemente de que sea muy, muy, muy buena o no lo sea tanto, pues va a salir casi seguro, ¿no? A veces no salen. Yo este semestre hay alguna obra que esperaba que iba a salir de algún autor muy consagrado normalmente por los críticos de la asociación y que no ha salido. Sí. Se cumplen los pronósticos totalmente, ¿no? Claro, pero un poquito de cal y un poquito de arena. Claro, pero es que son obras, bueno, en este caso son autores ya consagrados que arrastran masas, por decirlo entre comillas. Ya nos gustaría a veces decirlo de masas ligado al cómic, pero bueno, sí. Quiero decir que es como, pues mira, ahora Christopher Nolan ha sacado Oppenheimer. Pues sabes que todo el mundo quiere ver esa película. Pues aquí pasa lo mismo. Si hay un nuevo cómic pues no sé qué decirte, de Paco Roca, de Keiko, por ejemplo, en este caso, que tenemos con Tritium en la lista, nombres de ese tipo, sí, siempre te van a llamar la atención como aficionado. Sí. A ver, a mí la lista de este semestre, la verdad es que quizás es una de las que, desde que estoy en la asociación, más checks puedo hacer, ¿no? He leído bastante de lo que ha salido. También es cierto que como he estado en la comisión esta de esenciales, que hace como una pequeña segunda ronda de ampliación, pues claro, he tenido que leer algunas obras para poder acabar de ajustar el tema, ¿no? Lo que incluye muchas a veces lecturas extras que no entraban. Claro, a veces no estaban dentro de tus intenciones por voluntad propia. Pero incluso así, yo creo que también el hecho de que haya bastante manga favorece, ¿no? Que haya leído bastantes cosillas y cosas que no son manga, ¿eh? Pero no sé, yo la verdad subrayo totalmente lo que ha dicho Iván, pero yo no creo que sea una mala lista. Voy a hacer un repaso rápido para que los oyentes sepan lo que hay, pero igualmente pondremos la lista en la descripción y por si queréis bichearla. En la lista tenemos Para ti que eras joven, de Albert Montés y Manuel Fondevila. Tenemos A toda pastilla, de Josephine Mar. Aquí hay avería, de Lorenzo Montatore. Arrowsmith, de Kurt Bassett y Carlos Pacheco. Barbarella, de Jean-Claude Forest. Boomers, de Bartolomé Seguí. Cómo salvar la industria del cómic sin tener ni puta idea, de Javier Máquina y Rosa Codina.
Contrition de Carlos Portela y Queco, Cosmonice de Hannah Templer, Domingos con Wall y Exquisite de Frank King, El enigma de Pertierra de Fernando Marías y Javier Olivares, El gran vacío de Lea Muraviet, El libro de las bestias de Pep Brocal, El museo de Jorge Carrión y Sagar, Elia de Fermín Solís, Evol de Atsuki Kaneko, Frankenstein de Sandra Hernández, Goodbye Eri de Tatsuki Fujimoto, Hajime no Ippo de Yoji Morikawa, Hecha a sí misma de Alicia Martín Santos, La alegre vida del triste perro Cornelius de Mar Torices, el cuarto volumen de La balada del norte de Alfonso Zafico, La espera de Keun-Sung Gendry King, La fortaleza de papel de Osamu Tezuka, La sangre de virgen de Sami Harfan, María la jabalina de Cristina Durán y Miguel Ángel Giner, Mermaid Saga de Rumiko Takahashi, One Piece de Ichiro Oda, Patos, 2 años en las arenas petrolíferas de Kate Beaton, Por culpa de una flor de María Meden, Querido Cayo, Aline Kominsky, Ronson de César Sebastián, Ruido de Antonio Hitos, Saturn Return de Akane Torikai y Wonder Woman Historia de Keisuke de Kornit, y en este caso, como hacemos referencia al tercer volumen, de Nicholas Scott. Es una lista bastante variada, como podéis ver. Como decía Iván, ¿veis alguna tendencia aquí realmente a remarcar? Yo sí que veo, yo tengo más que una tendencia, yo me llama la atención que en esta lista hay una potencia importante de autores, lo que llamaríamos autores revelación, ¿no? De autores que sacan su primera obra o su segunda obra, porque en la asociación votamos el premio autorrevelación, autores hasta su segunda obra los consideramos autorrevelación. Y yo veo una potencia importante de estos autores, empezando pues por ejemplo por Ronson, que yo creo que ha conquistado muchos lectores, de Ronson de César Sebastián, que es una obra es una biografía sobre la infancia del padre del autor, pero que también va más allá de los recuerdos, es una reflexión sobre la memoria y está hecha con una ejecución formal que no te da pistas de que este autor sea su ópera prima, es algo impresionante. Pero también, por ejemplo, tenemos por aquí el Frankenstein de Sandra Hernández, que es una adaptación de la obra de Mary Shelley, con una vuelta de tuerca con un poquito de perspectiva de género muy interesante, en lo formal también muy, muy potente. Tenemos, por ejemplo, el Hecha a sí misma de Alicia Martín Santos, que es su ópera prima también, una crítica al capitalismo, a las mesas, a las juntas directivas de las grandes multinacionales y cómo operan, en clave de sátira, en clave de mostrar pues que esta gente no hay nadie detrás del volante. Algunas otras obras que podríamos considerar también autorrevelación, aunque están un poquito ahí, pues por ejemplo las alegres aventuras del triste perro Cornelius de Mar Torices, que ya hizo una gran obra con Jesús Marchamalo en la biografía de Cortázar, y que Mar Torices ha hecho mucha autoedición, pero creo que esta es su segunda obra y se la podría considerar autorrevelación, así como el Por culpa de una flor de María Meden, que también sacó Zenit con Apa Apa, y tengo la duda de si que sacó alguna otra obra editada, a lo mejor también estaría por ahí. Y bueno, también a lo mejor Rosa Codina, creo que sacó un cómic más con La cúpula, una adaptación de una novela del Kiko Amat. Rompepistas, correcto, sí, que estaba muy bien. Pues aquí con cómo sabe la industria del cómic, con Javier Marquina, pues a lo mejor también se puede considerar pues una obra de autorrevelación, ¿no? Y claro, estamos hablando de obras de autores de aquí, autores nacionales, y hay una variedad pues bastante amplia, ¿no? Siguen habiendo pues algunos nombres ya conocidos, ¿no? Pero, verdad que hay muchísimo autor nacional, ¿eh? Sí, es una obra es una lista que podemos destacar también por ese motivo, sí. No lo había pensado, pero sí. Incluso es una lista que hay algunos títulos que tienen edición en catalán y en castellano, que eso tampoco era habitual hasta ahora, que es un reflejo de algo que está pasando en la industria, no es algo que tenga nada que ver con la lista en sí. Sí, yo creo que además la preeminencia de obras de procedencia nacional es coherente con que estemos ahí defendiendo una obra como la de cómo salvar la industria del cómic, ¿no? Es decir, vamos a empujar un poquito para que
para que se conozca más el cómic español. No, la obra no solamente se centra en reivindicar esto, sino que hay un tema de fondo muy interesante. Yo la recomiendo a todo el mundo para hacerse cuatro céntimos de lo que está pasando a nivel de la industria y sobre todo de las reivindicaciones de los autores. Pero yo creo que va en consonancia de reivindicar que la gente lea obras de autores de aquí, publicadas desde aquí, para fortalecer esta industria que más tarde más temprano pues puede ser importante y que puede alimentar a muchos autores. Debería de hacerlo. Sí, yo creo que es un valor importante y es cierto, yo creo que siempre ha habido una gran representación de autores nacionales en las listas de esenciales, pero yo creo que como esta, quizá, y lo que dice sobre todo Iván, de autores revelación, que además con obras potentes y bastante interesantes. Yendo un poco por ahí, más al rollo aficionado, lector, de esta lista y de las obras que habéis leído, ¿cuáles habéis disfrutado más vosotros? Mira, para mí, de esta lista, el gran descubrimiento o la que más me sorprendió cuando la leí porque no me lo esperé, y sé que va a ser un topicazo porque es una de las que estaba en todas las apuestas de qué iba a salir de la lista, es la del Gran Vacío. Pero es que a mí me parece una obra súper guay. Me parece muy interesante, me parece muy potente, muy bien hecha. Me encanta desde el formato en el que está editado hasta la lectura, la narración, el dibujo. No hay nada que me disguste de la obra. Te lo dije desde el primer momento que la acabé de leer, que me había gustado muchísimo. Que es una historia de ciencia ficción, ¿no? A ver, El Gran Vacío es una distopía de las redes sociales en la cual si nadie piensa en ti durante X tiempo desapareces. Entonces la gente lo que hace es intentar tener impacto vía redes sociales, vía una cosa que llaman fiesta de sombreritos, ¿vale? Donde intentas pues generar eso como un impacto en las personas para que no te mueras, que a ver, que algo de eso hay en nuestra sociedad actual, ¿no? Entonces, la protagonista consigue hacerse ultra famosa y el problema de hacerse ultra famosa es que no te mueres nunca. Pero ves la decadencia del resto de la gente de tu alrededor. Y entonces, al final, ella decide que quiere marchar fuera de esa sociedad y no recuerdo exactamente cómo le llaman a lo que hay como fuera de las fronteras de la ciudad donde ellos están viviendo, pero es como si fuese el Gran Vacío, ¿no? Entonces ellos se van hacia allí, ella se va hacia allí, mejor dicho, y descubre que hay gente que está viviendo fuera del sistema y que están vivos. Y además a nivel gráfico es muy particular, ¿no? Es casi experimental. Hombre, supongo que, por ejemplo, Iván, que lee más cómic experimental, esto le parecerá pues una mierda de experimentación, pero no. Para los que estamos en el nivel basic, ¿no? De experimentación, pues ya nos parece suficientemente chulo. No, a mí yo de hecho cuando la he escrito del Gran Vacío la he destacado porque me parecía, no sé si es en el de experimentación, pero la encuentro vanguardista en el sentido a los vanguardistas, las vanguardias de antaño que tenían este aspecto así como esta misma hora, ¿no? Un poquito futurista, un poquito jugar con las formas, con la plasticidad y de contar una historia que tiene un cierto fondo, un cierto peso, no sé cómo decirlo, una cierta profundidad, pero al mismo tiempo jugar con la forma plástica, ¿no? Que el cómic también nació para eso, para jugar con el dibujo. Y me parece que entronca muy bien las dos cosas, ¿no? Forma y fondo en esta obra. A mí a nivel de dibujo me ha flipado, ¿no? Esas expresiones grotescas de las anatomías, que al mismo tiempo también es como minimalista, ¿no? Porque el dibujo de las anatomías y de las cosas es muy esquemático, a veces muy geométrico, pero luego las extiende, las contrae, les da expresividad. Es muy chulo, sí. No, a mí me ha gustado mucho también. ¿Tú qué destacarías, Iván, de la lista? Esa lectura que has disfrutado especialmente. Yo estaba aquí dándole vueltas y mira, yo voy a rescatar 3 muy rápidamente, pero voy a rescatar 3. Yo creo que la de las que más me han impactado, el Ronson de César Sebastián, cuando la cogí, me absorbió desde el primer minuto.
También César Sebastián juega con ventaja porque empieza con esos pasajes de paisajes rurales vacíos, de pueblos, de caminos. Yo venía de hacer el Camino de Santiago, que sé que soy muy turras con este tema del Camino de Santiago, pero empieza así con estas viajes fantasmales, podríamos decirlo, por esas localizaciones muy, muy, muy evocadoras que hablan también, pues eso, de la memoria del paso del tiempo. Y a mí ese marco de entrada me llamó mucho la atención. Luego el resto de la obra también muy bien, ¿no? Pero a mí Ronson me caló bastante y cierra muy bien la obra. Cierra un poquito con lo mismo, volviendo a la reflexión sobre la memoria, y el final es redondísimo. A mí me dejó un poquito la piel de gallina. Es muy honda, es una obra que al final parece que toca lo anecdótico, pero cuando llega al final recoge algo en todo eso, recoge todos los árboles para enseñarte el bosque. Y está muy bien. La otra que me ha gustado mucho es Por culpa de una flor, de Maria Meden. Que a mí Maria Meden ya me alucinaba, pero aquí hace un relato, no sé cómo decirlo, es que a mí Maria Meden me cuesta mucho definirla siempre, pero siempre me toca, ¿no? Me alucinan sus paisajes que son minimalistas, pero esos contrastes de los colores te llevan a otro sitio. Hay como una mezcla de siempre como de energía, de algo vibrante, pero al mismo tiempo de paz, ¿no? Es como los colores son muy contrastados, pero las líneas son muy, muy, muy sencillas, muy elegantes, muy amables. Y ese contraste entre energía y equilibrio al mismo tiempo, ¿no? Me parece muy interesante en unos tiempos en los que nos movemos a veces con mucha ansiedad, todo está alterado y nos hace falta pues llevar un poquito el volante, ¿no? En ese sentido. Y luego la obra como fábula está muy bien. Es de nuevo, se me hace muy difícil explicarlo, pero como todo el recorrido de la obra se me hizo muy, 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 muy interesante. Y luego, como tercera obra a destacar, yo creo que ha sido muy importante recuperar El querido Cayo de Aline Kominsky, que tristemente falleció pues hace poco, y poco después se decidieron a publicar esta antología de los relatos autobiográficos de Aline Kominsky, que es una de las pioneras del cómic autobiográfico. No fue la primera, pero fue prácticamente la segunda o la tercera, por así decirlo, y sí que se podría decir, creo yo, que es la que exploraba el cómic autobiográfico, ¿no? En qué vías podía explorarse, qué es lo que contar, ¿no? La historia de mi familia, mi historia, qué temas en concreto, hablar sobre trabajo, hablar sobre sexualidad, hablar sobre la madurez, sobre lo que significa pues, muchas cosas, ¿no? Y también la variación en los estilos, ¿no? Era una autora muy inquieta, muy proteica, ¿no? A veces investigaba un poquito sobre buscar la profundidad de la viñeta, luego se cansaba y volvía a la bidimensionalidad. A veces iba a lo grotesco, a veces se iba a lo expresivo, a veces iba a formas más neutrales. Y siempre desde esa estructura de cómic clásico, de cómic de pues a lo mejor 6 viñetas por página, con una cabecera, que de todas formas con el tiempo pues también iba explorando variaciones, ¿no? de esa parrilla en página. Entonces me parece una autora que ha influenciado a muchas autoras después. Se me ocurre, pues por ejemplo, a Julie Doucet, se me ocurre a Gabrielle Bell, pero se me ocurre hasta autoras más actuales como Roberta Vázquez, que yo en Roberta Vázquez veo mucho de Aline Kominsky. Entonces me parece una recuperación importantísima, muy valiosa, que estamos constantemente recuperando obras de señores, de que parece que es lo que acaba de figurar el cómic, y que llega esta antología de las obras de Aline Kominsky, y además obras que eran autoeditadas, que pertenecían al mundo del underground, hasta que se empezaron a publicar en las revistas que hacía con Robert Crumb. Pues me parece muy, muy importante que esté en la lista. Pues sí, la verdad es que mira, un poco en la línea de lo que estabas comentando, ¿no? Con este cómic, algo parecido ha pasado con Arrowsmith, ¿no? Que ha coincidido el fallecimiento de Carlos Pacheco con la publicación del segundo volumen, y es uno de estos cómics que yo, pues mira, por temática y por contexto, pues no saldría de mí leérmelos, pero lo he hecho para la ocasión y me ha sorprendido muchísimo, la verdad. Una lectura bastante fresca, un dibujo excelente, con un coloreado, que eso me pesa con los colores, porque como vengo del manga, todo me chirría un montón. Y aquí, en cambio, me gustó muchísimo, una obra 100% recomendable para todos aquellos que somos más lentos y no hemos llegado a estas lecturas hasta ahora, ¿no? Y ya pues por hacer yo también una tercera, a mi Saturn Return, que es el manga de Akane Torikai,
me ha flipado. Es decir, yo no me esperaba nunca poder leer algo así en manga. Ya me pasó con Las mentiras de la profesora, que parecía una temática y una manera de abordarla súper interesante, hecho con muchísimo tacto, pero a la vez siendo muy incisiva y muy, bueno, pues de denunciar la situación, ¿no? Muy crítica. Y con Saturn Return, que se da más espacio para poder hacerlo y es una historia más larga, donde podremos profundizar un poco más en sus personajes, la verdad es que me está encantando. Sí, es una obra muy literaria, pero con muchos matices. Es una obra profunda y joder, Akane Torikai es una autora muy interesante de las que se están publicando actualmente, tanto Las mentiras de las profesoras como el recopilatorio de relatos cortos también que ha sacado Panini recientemente, y este Saturn Return es para seguirle la pista. Yo, por destacar de la lista, obras que he disfrutado bastante, para mí está Cosmo Knights de Hannah Templer, que es cómic juvenil. Sabía que le ibas a decir. Es que me encantó. Es un cómic súper entretenido. Para los que os ha gustado, por ejemplo, Nimona, que ahora pues ha sido adaptada a Netflix, la película parece que está funcionando muy bien. Es un tono parecido, pero en este caso muy space opera. Pero aparte es el contenido que tiene y la lectura que tiene de género, porque parte de una realidad donde existen todavía pues como una especie de justas medievales, pero reinterpretadas en un futuro. Entonces los participantes son más bien hombres con armaduras tecnificadas, un poco a lo Iron Man, que se enfrentan por conseguir a la princesa de turno. Es como un deporte, pero también es una manera de progresar en la escala social. ¿Qué pasa? Que hay un grupo de mujeres que se dedican a participar en estos torneos de manera encubierta, haciéndose pasar por hombres para liberar a estas princesas. El mensaje ya está ahí y además es muy potente, pero además es que es una lectura pues, de aventuras, de fantasía súper entretenida, que yo la recomiendo muchísimo. Y después también otra lectura que he disfrutado mucho, que esta llegó a raíz de la Comisión de Esenciales, fue una de las propuestas, es Hecha a sí misma de Alicia Martín. Me fascinó, me atrapó desde el principio. Es una sátira centrada en el mundo laboral y sobre todo apuntando a ese techo de cristal que siempre se comenta en relación a las opciones que tienen las mujeres de progresar laboralmente. Y todo eso, además de tocar otros temas de género y retratar los problemas del patriarcado, lo hace de manera excelente. El dibujo es muy particular, pero además es una obra con la que me he reído, que me parece súper ingeniosa. Y esto para mí, yo como lector puedo disfrutarme de muchos tipos de obras, pero es cierto que las humorísticas, como creo que sucede en cualquier otro medio, en el cine, en la literatura, es difícil encontrar a ese tipo de autor con el que conectas y que te hace esbozar como mínimo una sonrisa, ya no digamos una carcajada. Pues con Hecha a sí misma lo he conseguido. Y me parece una lectura muy interesante a todos los niveles. Un poco en la línea también destacaría, que yo creo que a día de hoy ya no lo necesita, pero el Pathos de Kate Beaton, que también aborda el mismo tema, pero lo hace desde el campo de la autobiografía. Que Hecha a sí misma supuestamente también tiene perlitas en este sentido, o se puede interpretar, pero Pathos es una autobiografía más clásica en ese sentido. Y nos cuenta pues la realidad en este caso de una canadiense que pues lo típico que sucede en estas latitudes para pagar la deuda contraída por sus estudios, se decide pasar unos años trabajando en las arenas petrolíferas, que se les llama, y en las que pues digamos hacer dinero más o menos fácil con un trabajo bastante exigente. Y entonces pues que Beaton retrata todo lo que fue su experiencia, sobre todo en relación
pues a temas ecologistas, de sexo, etcétera, etcétera. Y lo hace muy bien. Y de hecho es una obra que todos sabíamos que iba a estar en esta lista, porque se había hablado mucho de ella, porque estaba teniendo muy buenas críticas. Y mismo hoy que estamos grabando esto, nos acabamos de enterar de que ha ganado 2 premios Eisner: el mejor álbum autobiográfico y el mejor autora completo. Pero por esto ya nos podemos apuntar un tanto. Yo voy a recoger el comentario que has hecho de Chase misma. Coincido en todo lo que has dicho. Y es que además mantiene el tipo durante toda la obra, que a veces a lo mejor las obras de humor, si están muy centradas en el gag, en el diálogo puntual y tal, a lo mejor te cuesta mantener el nivel de carcajadas, por así decirlo, durante toda la obra. Pero no, Alicia Martín Santos lo hace muy bien, tanto en el cortito recorrido del gag puntual como en el gag extendido, que es la trama de toda la obra. Está muy bien lograda y es acidísima, es muy ácida. Y bueno, y con Patos también podría conseguir perfectamente lo que sí. El resto de la lista también hay grandes obras que yo pues he disfrutado: el Frankenstein de Sandra Hernández, pues sí, el One Piece de Ichiro Oda. Esta ha sido criticada, sí. Por destacar puntualmente algunas cosas, por ejemplo, podríamos decir el libro de las bestias de Cal es una adaptación de una obra de Ramón Llull. Ahora no recuerdo exactamente el siglo, me va a quedar muy mal, pero claro, me parece que esto es algo completamente inédito. No se me ocurren adaptaciones de obras similares. El Beowulf de Santiago García y David Rodríguez está basado pues en un poema muy antiguo, mucho más antiguo, pero claro, esto es una cosa completamente inédita. Los domingos con Wells Kissy, que es la tira de Gasolinali, la tenemos en España, muy esperada, una de las obras que a partir de historietas muy cotidianas exploraba la narrativa y la forma en el cómic, por ejemplo, también. Bueno, podemos volver también a cómo sabe la industria del cómic como un manifiesto importante sobre las reclamaciones de los autores respecto a supervivencia económica, pues hechas con 2 autores que han vivido mucho el tema, como tantos otros, pero bueno, que lo han sabido poner muy bien en el cómic, un poquito parodiando a Scott McCloud, ¿no? Yo cuando los leo me recuerdan mucho, además que es gracioso porque los autores llevan gafas y se dibujan pues así con las gafas en blanco, como hacía Scott McCloud, y dirigiéndose en primera persona al lector, ¿no? Rompiendo la cuarta pared. Y me parecía pues una parodia de los cómics de Scott McCloud bastante interesante, ¿no? Bastante irreverente. Y luego lo que comentabas, Mónica, de Carlos Pacheco de Arrowsmith, yo creo que también está muy bien elegida como homenaje. Yo no soy un experto de los cómics de Carlos Pacheco, pero sí que recuerdo que hubo una época mía como lector que empalmé los que para mí creo que podrían ser sus grandes obras, que son el Siempre Vengadores, que hizo también con Kurt Busiek, y luego después Arrowsmith, ¿no? Es además de 2 obras que aunque sigamos moviéndonos dentro del género, pues son la de la gran franquicia, con personajes ya conocidos, históricos, a una obra de creación personal, un universo completamente nuevo, en lo que los autores pues están diseñando personajes nuevos también, una historia completamente nueva, ¿no? Y es como que en aquel momento era como que acababa de constatar la grandeza de Carlos Pacheco. Una lista, como decimos, bastante amplia, con mucho tipo de cómic. Como ya decimos, pues representa a la asociación, no nos representa tanto a título particular, en el que podemos conectar más o menos con las lecturas que aparecen. Lo que creo que es impepinable es que todas las obras que están son buenos cómics. Después depende cada uno de su afiliación, de sus sensibilidades y tal. Obviamente habrá lecturas que disfrutes más o menos. Es una lista que, como siempre que se traslada a redes sociales y tal, pues tiene sus críticas. Algunas son críticas constructivas que nos ayudan pues a intentar mejorar o a mirar, a poner el foco en cosas que a lo mejor no hemos pensado. Y otras que bueno, pues a veces caen un poco en lo que ya hemos comentado. No está tal, no está cual, no está. Y esto solo simplemente es una lista. Y obviamente pues no representa, como digo, a nadie más que a la asociación. Una de las críticas así que se ha hecho a esta lista, que hemos podido leer en redes, es que son obras
muchas de ellas poco accesibles y que no venden. Y yo, sinceramente, esta es de las críticas que no soy capaz de aceptar, porque no creo que ese sea el criterio para valorar una obra. No sé si estás de acuerdo. Yo sí, yo coincido contigo. A ver, para empezar, el tema de obras que no venden, ¿de dónde sacamos los datos? Porque en las editoriales no facilitan datos de venta. Entonces, lo único que se me ocurre es que alguien, pues desde un punto de venta, una librería, pues esgrima desde su experiencia personal, desde su librería, que vende, si vende o no vende. Hay muchas librerías que hacen listas sobre los libros más vendidos el mes, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, la librería Gigamesh, que pues cada mes saca su, además lo tiene en la entrada, su escaparate con las obras más vendidas durante el mes. Son listas interesantes, tienen otra fuente de información para hacerla, pero sigue siendo una lista basada en ventas, que no te habla directamente del contenido de las obras y que, por otra parte, delega la justificación de por qué esas obras están en la lista. Es decir, ya no eres tú como divulgador, si te consideras divulgador, quien está eligiendo que esas obras deben estar ahí por motivos intrínsecos a la obra, pues por su argumento, por su estilo de dibujo, por su narrativa, por su etcétera, etcétera, sino porque esa obra la ha comprado mucha gente. Y entonces me parece que hablar de ventas, si se habla desde el conocimiento de un espacio reducido como es el de una librería, es hablar un poquito desde la burbuja. Entonces, yo no tengo datos de ventas, yo creo que la lista tiene que valorarse a partir del trabajo del propio crítico, que lo tiene que hacer el crítico y nadie más. Y hablar de ventas me parece un poquito... Es otra fuente de información. A mí me parece correcto, Esto de las listas de librerías me parecen muy interesantes. Pero es por decirlo de alguna forma, el punto de vista, entre comillas, del público. El público hace su trabajo, entre comillas, si queremos llamarlo así, que es tirar de sus gustos y leerlos. Pero tampoco el tema de obra más vendida tampoco te dice nada, porque una obra puede haber sido muy vendida porque se ha generado un hype importante con la obra y luego que el público no le guste. Yo recuerdo, me sabe mal ponerle un nombre, ¿no? Pero yo recuerdo el escultor de Scott McCloud, volviendo a Scott McCloud, hubo un movimiento comercial importante alrededor de esta obra. Y yo la ojé un poquito por encima, no la llegué a leer, pero sí que leí comentarios de gente que la había leído y al final le pareció un poquito una obra tampoco muy especial, muy prototípica, también con sus defectillos y en ese sentido de Scott McCloud parece más interesante su obra teórica sobre cómic y más única que en concreto esa novela gráfica que hizo, ¿no? Yo creo que lo de las ventas es un argumento un poquito para pillar con pinzas. Bueno, es que, a ver, lo que está claro es que los cómics no se editan solos, los editan editoriales. Algunas tendrán una capacidad de distribución más grande que otras y, por lo tanto, podrán hacer tiradas más o menos grandes. Eso tiene mucho que ver con si ese cómic es más o menos vendido. Y a veces, incluso pensar que una editorial grande, por ser grande, va a hacer grandes tiradas, también es un error, porque depende del producto. Hay productos que se hacen tiradas más o menos grandes en función de lo que tú prevés que va a ser la demanda de la obra, ¿no? Entonces, hay tantas cosas que tienen que ver con si algo vende o no vende, y ninguna de ellas tiene nada que ver con la calidad de la obra. Entonces, claro, lo que está claro es que si tú vas a una tienda y el cómic que tú quieres no está porque lo distribuye una editorial pequeña, lo puedes pedir o puedes ir a buscarlo a otro sitio. Yo, por ejemplo, en nuestra tienda habitual, los cómics de Oso no nos llegan porque Oso se autodistribuye, no distribuye con SD o con alguna de las grandes distribuidoras. Pero si nosotros le decimos a Miguel, oye Miguel, pídenos este cómic, nos lo pide o vamos y lo pedimos directamente a la web. Que haya más o menos copias, que se distribuya de una manera u otra, no tiene nada que ver con la calidad de la obra. Y al final, aquí lo que estamos intentando reflejar son aquellas obras que consideramos que pues están bien. A mí me parece de primero. O sea, el hecho de que lo que venden no es necesariamente lo mejor, no creo que ya lo teníamos todos asumidos. Y no habla en este caso de la calidad de la obra. Además, hay muchas veces un efecto arrastre. Si nos vamos a literatura, tenemos ahí a Stephen King, que cada año te saca un libro o dos y son todos éxitos de ventas. Pero ya no tienen nada que ver con su calidad, sino que arrastran por el nombre. Entonces, es un criterio que me parece el más errado a la hora de valorar la calidad de una obra.
porque para nada se relaciona con eso. Y entonces hay un montón de títulos que estás pasando por alto. Y sinceramente, también de la lista de los 35 esenciales de este semestre, no creo que haya ninguna especialmente difícil de encontrar en librerías a día de hoy. Que en algún momento puedes necesitar encargarla. Con eso contamos los aficionados muchas veces. Es que eso está pasando hoy, por ejemplo, con muchas tiradas que se quedan cortas y que cuando han pasado una semana o dos vas y ya no tienen ese cómic. Y no estoy hablando de obras, digamos, de autores underground ni nada de esto. Estoy hablando de cómics de DC o de Marvel que por las tiradas que se hacen se agotan rápidamente y se tiene que esperar la reimpresión. Entonces, para mí, en este punto, estoy de acuerdo con vosotros. No puede ser un criterio para analizar una obra el hecho de lo que vende. Sí, también está la cuestión de considerar precisamente eso, ¿no? Que el medio del cómic es solamente las obras que venden mucho o que venden más. El defender esa idea al final es invisibilizar las otras formas de cómic que se están haciendo y que están enriqueciendo y que al final van en favor de lo que comentábamos hace un rato, de potenciar la industria del cómic. Si precisamente en España tenemos autores trabajando en Estados Unidos, tenemos autores que han salido al mercado franco-belga y autores haciendo obras en España de muchos estilos distintos, pues hay que atender, yo creo, toda esa amplitud independientemente de pues lo que decíamos, de las tiradas, de la popularidad, de lo que lean más unos u otros. Otra de las críticas que ha recibido esta lista, que creo que no es la primera vez, es que se habla de ella como conservadora, incluso endogámica, que es algo que no sé exactamente cómo interpretar, no sé si se refieren a que, bueno, pues hay una presencia de autores que suelen repetir, digamos, escaño de una lista a otra. Y bueno, eso somos bastante conscientes, creo yo, en la asociación que pasa, que hay autores que, como decíamos antes, pues cuando sacan una obra estamos ahí, que todos queremos leerla, pero porque se han ganado ese puesto. Pero personalmente en la lista de este semestre yo no veo tanto eso. Bueno, hay un Osamu Tezuka, ¿no? Hay Sí. un Albert Monteis, que sí que es cierto que aparece muy habitualmente en la lista, pero porque lo que hace está muy bien. Alfonso Zapico. Zapico, vale, pero... joder. Pero precisamente aquí voy un poco a lo que comentaba Iván, de que hay una lista de autores nacionales y que muchos son más bien de categoría autorrevelación. No veo tanto aquí a lo mejor la presencia de las vacas sagradas, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo los que he comentado, que creo que eran apuestas más o menos seguras, pero no sé, es que tampoco me sigue sin parecer un argumento, ¿no? Aparte, como lo has dicho, que es una lista como conservadora. No sé, es que creo que si realmente a lo que se refieren es a eso, ese no es el adjetivo. Porque no puede ser que sea conservadora una lista donde está One Piece. Bueno, para según quién, a lo mejor One Piece es conservador. Para alguien que lea solamente manga, a lo mejor One Piece sí que podría considerarse una cosa conservadora, pero bueno. Por mucho que sea una lectura conservadora para el lector de manga, el hecho de que esté en una lista de aquí, yo creo que rompe la posibilidad de que sea conservadora. Y sobre todo pues al lado de otros títulos como Saturn Return, ¿no? Que... Sí, yo creo que ha debido causar sorpresa y seguramente ha causado opiniones muy, muy variadas. A ver, a título personal, yo One Piece no la he leído. Hubo un momento en mi vida lectora cuando estaban las dos grandes obras elefantiásicas del manga, que eran pues eso, Naruto y One Piece, que dije, voy a leer una de dos y tiré por Naruto. Pues no sé, ¿ninjas o piratas? Pues venga, ninjas. Y tengo siempre ahí el gusanillo de leer One Piece. Yo conozco gente que la está leyendo, colegas tuiteros que son muy fans y la siguen y te comentan, pues esta temporada está muy bien, esta temporada floja un poquito, esta está bien, esta no sé qué. Y encontré con sus comentarios, es una obra pues que tiene chicha, no es una obra simplemente pues de consumo popular y ya está, sino que tiene cosas interesantes. Entonces, sí, que se haya valorado y que esté incluida ahí. Claro, va a ser una de aquellas obras que van a... Bueno, de que hecho se ha dicho
que ¿para qué metes One Piece si ya lo conoce todo el mundo? Bueno, pues a lo mejor si no metemos One Piece, alguien habrá que diga, ¿y por qué no puede ser que no puede ser que One Piece, por lo buena hora que es y lo histórica que es, no haya sido nunca esencial, ¿no? Claro. Una de 35 obras de un semestre, hemos metido y dejado espacio para una obra muy popular que a lo mejor valía la pena que se le diera ese reconocimiento por lo que es, pues una obra de cómic que ha leído mucha gente y que, pues, que este año a lo mejor es interesante. Es cierto, ocupa a lo mejor el puesto de una obra que podría estar ahí que es menos conocida y que podríamos dar a conocer, pero una de 35, a ver, es un poco difícil por ahí, ¿eh? Tenemos muchas más horas de autores y autoras aquí que a lo mejor no se conocen tanto y entonces con el argumento de dar a conocer sí que justifican su presencia. De hecho, yo One Piece la he empezado a leer ahora con la nueva edición y me ha sorprendido muchísimo. Yo no me esperaba encontrar esto. Excelente en lo visual, en lo narrativo y pese a que de momento solo hemos leído los 2 primeros volúmenes, ya se empiezan a ver algunas de esas cuestiones un poquito más con más calado que van a ir apareciendo. Vamos, yo he empezado y no voy a dejar la media, o sea, voy a seguir leyendo porque me está gustando mucho, es toda una sorpresa. Claro, es que en la lista de esenciales no se veta tampoco. Igual que hemos dicho que el criterio de lo que venden no es uno que se tenga en cuenta a la hora de, o que yo creo que no se debe tener en cuenta a la hora de hacer una lista, no quiere decir por eso que se excluyan de las votaciones obras comerciales. Y es un poco lo que dice Iván, con este tipo de listas y cuando incluyes este tipo de obras, siempre va a pasar. Si no está, porque no está, y si está, porque claro, está. Pero te has dado cuenta de que ya hemos llegado a un punto, y solo hemos hablado de 2 de las grandes críticas que se han hecho, en que la crítica es contradictoria entre ellas mismas. Y al final, yo creo que de base, la gente que no ha participado en la confección de esta lista y la ve, debería partir de que no es su lista, ni esa lista está hecha para él o para ella. Es decir, es una lista de consensos y es una lista variada. Entonces, lo que no me puedes decir es esta lista no es válida porque las cosas que hay no son comerciales y a la vez decir esta lista no es válida porque hay una cosa súper comercial. Entonces, claro, al final, que obviamente esa crítica, espero que no haya habido nadie que haya hecho estos 2 comentarios a la vez, pero las críticas son muy variadas a la lista, pero yo creo que de base falta entender que es una lista de consensos y que no es una lista hecha para ti. No la ha hecho una inteligencia artificial pensando en Pepito de los Palotes que la va a ver este día a esta hora con este background lector. A ver, claro, yo entiendo que para un aficionado al manga, un aficionado al manga que tenga pues un bagaje de lecturas amplio, puede ser una lectura llamativa, porque obviamente es pasa de resaltar el Saturn Return de Akane Torikai al One Piece de Ichiro Oda, y puede que no vea, digamos, la relación, ¿sabes?, entre esas obras. Pero el punto de perspectiva que hay que elegir es que está, entre comillas, compitiendo estas obras dentro de una lista donde también se tiene que destacar cómic nacional, europeo, americano y, en definitiva, cualquier otro tipo de cómic. En la comisión hacemos mucha divulgación sobre manga a los socios. Pero ¿qué pasa? Los lectores de pura cepa de manga no somos tantos la asociación. Entonces tenemos el poder que tenemos, por decirlo de alguna manera. Y si el público mirase, por ejemplo, las votaciones pues de Mónica, incluso las mías, verían que hay un 60-70% de obras de manga. Uh-huh. Pero claro, son nuestras votaciones. Después esto es un consenso. Entonces, las obras que salen es porque están incluidas en las listas de los socios que votan manga, y el plus de que salgan en la lista es que las votan otros socios que no son habitualmente lectores de manga, pero que a esa obra sí que se han acercado. Entonces, pues en este caso, obviamente, eso ha redundado en favor de One Piece, que es una obra muy conocida y que había mucha gente que no se había acercado a ella por la anterior edición y han aprovechado ahora con esta nueva. Pues eso ha hecho que esta obra aparezca aquí. Lo mismo pasa con Hajime no Ippo. En este caso es una obra que inédita aquí, pero histórica. Muchos volúmenes en el mercado japonés. Entonces es una obra con mucha importancia. Y después, pues, obras como Saturn Return o Goodbye Eri de Tatsuki Fujimoto,
pues han salido porque ya se ha creado una tendencia dentro de los de la asociación, y entonces estos autores son conocidos más allá de como decimos, pues nosotros los aficionados. De la asociación, y yo creo que también de los aficionados. También. Es decir, Panini no estaría editando y Milky Way no estaría editando todo lo que hay de Akane Torikai si no fuera porque ha llegado una obra, ha funcionado y la gente quiere más de la autora, ¿no? Y al final con el autor de Woodbury, pues lo mismo. Se crean dinámicas, ¿no? De autores que funcionan porque a la gente les gusta. Al final es como Kelly Sue DeConnick. Es decir, su Wonder Woman historia ha funcionado. Y ha funcionado muy bien y ha llegado. Bueno, a ver, a lo mejor en el caso de los cómics de superhéroes llegan por otros cauces, ¿no? O por otros motivos, porque llega todo y punto. Pero es una autora que en general gusta. Y aparece habitualmente en la lista. O ha aparecido más veces. Sí, y claro, aquí después se hacen interpretaciones pues que yo creo que son un poco erradas. Por ejemplo, en relación al manga, si seguimos con ello, pues ha hablado de que no hay shoujo en la lista y que no se le hace caso a esta demografía. Es cierto, no hay ningún shoujo en la lista, en este caso. Ahora, pasar de ahí a decir que no se la tiene en cuenta o que incluso que es una lista machista por eso, pues me parece un poco exagerado, sobre todo porque, como decíamos antes, en esta lista hay 15 autoras representadas y 20 autores. Una lista bastante equilibrada en ese sentido, dentro de lo que cabe. Que no haya particularmente manga shoujo no la convierte en una lista machista, ni mucho menos. Claro, es lo que comentaba a veces, de que a veces al aficionado, cuando se centra en su propio nicho, le pierde la perspectiva. Puedes acusar a esta lista de X, o puedes decir que, obviamente, resaltar eso, que no hay ningún shoujo, y eso es meridianamente cierto. Pero es que dentro incluso de las obras de manga que aparecen, tenemos a dos autoras, como Akane Torikai o Rumiko Takahashi. Otra cosa es que no hagan shoujo, pero no por eso no vamos a dejar de reivindicarlas. Yo creo que a veces es la cuestión de perspectiva que tú arrojes sobre estos temas. No sé si estás de acuerdo, Iván, con este tema. Ya sé que tú no eres tal lector de manga, pero desde luego no le haces asco. Le das sobre todo al Spokon, que en este caso tampoco está representado. ¿Cómo que no? Sí. ¿Cómo que no está el Spokon? Ay, bueno, sí, es verdad. Tenemos a Jimeno Hippo, es cierto. ¡Hombre! No, eso iba a decir, que precisamente yo lo que, por cosas de la vida, ahora estoy leyendo de manga, no diré de la mayoría, ¿no? Pero una buena parte es Spokon. Y es curioso que precisamente a Jimeno Hippo no lo esté leyendo, porque todo lo que estoy leyendo, estoy chupando todos los Spokon de fútbol, el de alpinismo no me acuerdo cómo se llama, el Shinichi Sakamoto, si no me Sí. ¿vale? Tengo Blade Gale por ahí por terminar también y seguramente me meteré alguno más que otro. Por eso a mí me pilla un poquito lejos hablar del tema de shoujo, que también tengo que reconocer que leo muy poquito. Algún BL por ahí leo muy de vez en cuando de alguna autora muy concreta, que es Asumi con Nakamura. Pero no precisamente bueno, vosotros lo sabéis que estamos todos en la comisión de manga, coincido muy poquito con las obras que queríamos destacar, por eso, porque no leo poco ni las series regulares que más o menos voy haciendo. Yo sí que he hecho a lo mejor en falta que se haga, pero claro, ya esto no es cuestión de lista igual, sino más a nivel de crítica en general, que no se revisen series de manga al acabarse, ¿no? Además de que yo considero que en general hay poquitas reseñas, poquita crítica de manga en sí, sino que siempre hay mucho comentario de ha salido esto, ha salido lo otro, hay hype, mucho comentario descriptivo de cómo es una obra, pero no encuentro, no me he topado, si conoces alguno decírmelo, crítico o crítica que vaya a entrar en una obra un poquito en profundidad, que analice arcos en concreto, o que al acabar una serie pues revise lo que ha sido toda esa serie, ¿no? Y han terminado unas cuantas muy importantes. Ha terminado el Golden Kamuy, terminó Dorohedoro, pues yo que sé, salió también la balada del viento y los árboles, se publicó entera y se terminó también. Y yo creo que ya cuando reseñamos una obra siempre buscamos reseñarla completamente, ¿no? Cuando la obra sale en un volumen la reseñamos entera. Con las series yo creo que habría que hacer un poquito lo mismo por justicia. Aquí, mira, lo hemos hecho en esta lista con el de Zapico,
con la balada del norte, que al destacar el cuarto volumen, pues estamos viendo la obra completa. Pero en manga, precisamente, que se mueve mucho a partir de series, he hecho un poco más en falta esta cuestión retrospectiva, ¿no? Siempre mucho hype alrededor del primer volumen, se va a publicar por fin en España no sé qué, esta obra es genial por no sé cuántos, pero luego no hay un seguimiento de esas obras. Yo en Instagram para Comics sí que lo intento hacer, con todas las obras. Me ocupa espacio, claro, porque yo intento reseñar una obra al día, dejando un día de descanso entre semana, pero cada volumen o cada 2 volúmenes al menos hago una reseña del volumen, intentando pues hacer un poco de revisión de del camino que está cogiendo la serie, las cosas nuevas, los temas nuevos que están entrando, si hay variaciones en el estilo, o la vista en retrospectiva, ¿no? Yo creo que es interesante al final, porque precisamente en manga también hay muchas cuestiones de lo que yo llamo obras de premisa, que en la primera obra te presentan una idea genial, una idea cojonuda, una idea muy bien planteada, pero luego no se sabe extender más allá de la premisa. Es algo que también nos podemos encontrar quizás en el cómic americano. Por eso lo de a veces incluir obras de con el primer volumen en esenciales, a veces me rechina un poquito, pero a veces tiene también ese doble filo de que parece que si no la metes el primer volumen, luego nadie la va a votar cuando se termine. En fin. Claro. Es que es complejo lo de reseñar manga más allá del primer número. A ver, es complejo, es complejo y no es complejo, ¿no? Claro, yo hace muchos años en Zona sí que hice reseña de todo Ayamahiro número por número, y luego la reseña del número final era un artículo que hicimos Jordi y yo comparándolo con The Walking Dead, porque nos parecía que tenían una lectura en paralelo muy interesante. Bueno, pero pese a que fue una buena experiencia, y creo que era un manga que sí quedaba para analizar capítulo a capítulo, porque tenía, bueno, capítulo a capítulo no, tomo a tomo, porque tenía como muchos giros y pasaban muchas cosas y había como un gran misterio que se tenía que ir solucionando y se podía comentar. El problema que yo encuentro es que muchas veces en un tomo de manga pasan pocas cosas. Hay muchas páginas para todo lo que pasa. O muchas. Depende. Pero en general, cuando tú intentas hacer una reseña de un tomo 2, es como, joder, es que no ha avanzado tanto la historia. Es la misma reseña del tomo 1. Entonces, a mí me gustaría poder hacer reseñas por arcos. El problema es que tú, el arco, no sabes qué ha pasado hasta que lo pasas. Entonces, muchas veces, y a mí esto me ha pasado con Yona, y me pasa con Yona, Princesa del Amanecer, cada vez que se acaba un arco, es como, joder, podría hacer la reseña del arco de la droga esa chunga que se tomaron durante una época. Claro, pero es que ahora ya van por 3 tomos más adelante. Y es como que la realidad te va arrollando y nunca llegas, ¿no? Entonces, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Iván. Hace falta hacer reseñas de manga por arcos o por volúmenes, depende de la obra, de lo que la obra te pida. Y más reseña de obra en conjunto que de números 1. Pero es complicado, tiene su propia idiosincrasia que lo hace difícil. Además, pero sí, totalmente de acuerdo, y totalmente de acuerdo que muchas obras empiezan con un planteamiento súper guay y luego son una mierda, y que los autores japoneses no saben terminar sus cómics. Además, si lo trasladamos esto a la lista, por ejemplo, aquí podemos hablar de Hime no Ippo. Hime no Ippo es una obra que, o al menos yo pensaba que o sale ahora o no va a salir nunca, porque la edición en España es como doble en ese sentido, por lo tanto serán menos tomos que la japonesa, pero la serie, para empezar, sigue abierta. Uh-huh. Y aquí serán 60 y pico tomos. Entonces, tampoco va a salir mensualmente. Por lo tanto, de aquí a 60 y pico tomos, ¿dónde estaremos cada uno de nosotros? Bueno, pero yo creo que es eso, que cada esencial es esencial por motivos esencialmente diferentes. Sí. Podemos usar esto como corte. Yo creo que lo único que nos queda comentar es tema reediciones, porque ha habido un poco de confusión en este semestre con algunos comentarios que nos hemos encontrado que nos decían que habíamos metido reediciones cuando nosotros nunca metíamos reediciones, y esto Iván nos podrá decir que no es verdad. Bueno, sí, es un poquito lo que he comentado antes. Hubo una temporada que había un apartado específico de reediciones, además como separado pero integrado en la lista, ¿no? Estaban pues los 30 esenciales y aparte 5 reediciones, que están destacadas como reediciones. Era además lo único que estaba, podría decirse así, destacado. Entonces era una lista que se movía por una votación un poquito aparte.
y de ahí salían 5 reediciones. Entonces, reediciones sí que han habido. Y entonces actualmente no existe esa categoría, pero sí que quien quiera puede votar una reedición, incluso la comisión, si considera pertinente incluir una reedición por el motivo X que sea, pues puede entrar. Eso no es cierto de que no haya entrado nunca reediciones. Pero bueno, es lo que decimos, de que de esta lista me estaba recordando ahora mismo a la fábula aquella de los 5 ciegos y el elefante, que cada uno se acercaban al elefante por un lado, tocaban una parte del elefante y decían que el elefante era una cosa completamente distinta. Pues eso yo creo que pasa también con la gente que se acerca a la isla desde su ámbito concreto, que te puede provocar una visión sesgada de lo que es el conjunto, ¿no? De manga y veo que aquí, y a lo mejor hay otros aspectos de la lista, tanto presente como en retrospectiva de su pasado, que no eres capaz de ver. Pero bueno, no pasa nada. Se hace una crítica, nosotros respondemos y decimos, oye, pues mira, sí que hubieran reediciones, échale un vistazo. No tiene por qué ser malintencionada una opinión equivocada. Que eso, al respecto de reediciones, pues sí, siempre han entrado, y yo creo que sí que es deseable que haya unas u otras. Pasa lo mismo que como con las obras, con las novedades, ¿no? Se puede someter a debate qué reediciones debería entrar y que no. De eso vamos a tener debate siempre, ¿no? Pues ¿por qué ha entrado Barbarella cuando podía haber entrado, pues, yo qué sé, otra reedición que no ha entrado? Bueno, lo importante, como siempre, es que haya un argumento detrás. Yo creo que las que tenemos aquí pues tienen una cierta argumentación. Barbarella fue un cómic histórico del cómic de ciencia ficción. Arrowsmith, pues no hace falta decirlo, ya lo hemos comentado. Y así con todas las cosas que han ido saliendo, más o menos. Sí. Al final es eso, redundar en lo que ya hemos dicho, que es una lista que lo único que pretende es echar o arrojar luz o visibilizar o destacar un número X de obras dentro de todo el espectro de lo que se publica en nuestro país. Ni la lista es mejor que otra, ni peor, ni siempre se puede batir, siempre se puede hablar en concreto de los títulos que contienen, pero vamos, que la intención simplemente es dar una lista de obras que nos parecen interesantes. Y que, como decimos, todas las obras que están presentes son buenos títulos. Otras cosas son que incluso nosotros a título personal pues, echamos cosas en falta, obviamente. Pero es que el espacio es el que es, las dinámicas son las que es y bueno, podemos hacer lo que tenemos con el tiempo también que disponemos. Exacto. Quiero decir, porque al final esto, que es una cosa que también quiero redundar, depende de nuestro tiempo en lecturas y en nuestros gustos, obviamente. Entonces, cada uno tiene una de sus lecturas, tiene un gusto particular y tampoco es peor o mejor el gusto particular de ninguno de los socios de la CD Comics respecto a cualquier otro lector de cómic. Así que nada, que simplemente, pues, para mí trasladar esa idea, que yo creo que es lo que debería primar. Y como siempre decimos, a raíz de que salga esta lista, si cualquiera quiere recomendarnos a nosotros al mismo tiempo obras, visibilizar títulos, yo creo que a día de hoy no hay forma más fácil de hacerlo que por redes sociales. Nos ponéis la portada, nos ponéis la información, oye, leeros esto, tal, y nosotros súper contentos, porque una cosa que en la CD Comics siempre estamos atentos es cualquier obra que nos pueda llegar de cualquier tipo de latitud, de cualquier disciplina, autor, etcétera. Y aparte, que es que yo creo que todos sabemos que estamos aquí por amor a los cómics, sí, porque nos gustan, porque nos apasionan, porque nos gusta leerlos, compartirlos, y al final que a mí alguien me venga y me diga, oye, léete esto que te va a gustar, sí, o mira, yo creo que esto tendría que haber estado en la lista, porque para mí esto es de lo mejor que se está haciendo. Claro. Para mí eso tiene muchísimo valor, y esa opinión me da igual de quién venga. Claro. Pero me sirve, y es una opinión que me enriquece como lectora. Entonces, pues adelante. Y obviamente yo echo de menos cosas en las listas de los esenciales. Para mí el año pasado la gran ausente fue Upgrade Soul. Ahí me dolió en el alma que eso no saliera. Pero bueno, pues no pasa nada. Pero salieron otras cosas maravillosas que pues también
estaba bien que alguien me recomendase. Al final la otra pues ya me la había leído. Lo que pasa es que cuando algo te gusta mucho también quieres que los demás la descubran. Claro, sí, ¿no? sí. Sí, Mónica, a raíz de lo que dices, yo creo que precisamente no sé vosotros, me imagino que también, pero en mi experiencia de formarme y crecer como divulgador y como crítico, en retrospectiva, en mi pasado, yo comparo lo que leía hace pues 12 años, por ejemplo, cuando empecé a dedicarme profesionalmente a escribir la Jotdown artículos, las obras que leía, el volumen de obras que leía hasta la fecha y por dónde he ido creciendo, y siempre he respondido a eso que tú has dicho, a escuchar recomendaciones de cualquier fuente, es decir, ya sean otros críticos, ya sea un lector puntual que comenta algo en una tienda, en una librería, por ejemplo, a un tuitero que no se considera profesional de la crítica y la divulgación, sino que él simplemente pues escribe hilos o comentarios pues tiene un gusto particular y por ahí intentan obras. Muy variada la fuente por donde entran esas cosas, y yo ahora no estaría leyendo todo lo que leo, y sobre todo el campo de visión, ¿no? No habría ampliado tanto el campo de visión si no fuera por todas esas personas tan distintas que vienen de muchas librerías distintas, de muchas redes sociales distintas, de contactos personales distintos, y escuchándolos a todos al final. Es eso, es muy clave lo que dices. Ese es un mensaje que creo que se puede trasladar al grueso del mundillo, que a veces estamos todos un poquito cabreados, a malas, y al final es lo que dice Mónica, pues si a todos nos gusta lo mismo, ¿no? Sí. A algunos nos gustarán más los cómics de superhéroes, o nos gustarán más las historias de fantasía, nos gustará el cómic europeo y el manga nos gustará un poco menos, pero al fin y al cabo son viñetas. Todo lo que nos gusta contiene viñetas. Sí, yo voy, ahora que dices comentar lo de superhéroes y recuperando muy puntualmente, porque se me acaba de pasar por la cabeza, una cosa que yo digo mucho para defender el Spokon, para la gente que no lee manga o no lee Spokon habitualmente, es que para mí es más es un género de superhéroes más auténtico que el género de superhéroes actual. Porque a nivel de emoción, de habilidades casi sobrenaturales, de expresión en página del conflicto, el enfrentamiento, en ese sentido, a mí el Spokon me está dando, durante todo este tiempo que lo llevo leyendo, todo lo que yo buscaba en el cómic de superhéroes y que no encuentro actualmente. Sí, es que es más introspectivo con su épica, por decirlo de alguna manera. Sí, correcto. Y al mismo tiempo es cierto que tiene sus propios cánones, sus propios recursos o lugares comunes. Pero cada autor también los hace de su forma distinta, le busca un enfoque diferente. De los 3 de fútbol que leo, pues Blue Lock no se parece nada a Oasis, y Farewell My Dear Kramer no se parece ninguna a los otros 2. O sea, son 3 obras que van a 3 de fútbol que pueden compartir el tema de fondo y a lo mejor algún aspecto concreto, pero luego cada una tira por su lado completamente de forma completamente distinta, y las 3 tienen una épica muy acusada y muy hecha, particularmente cada una desde su premisa. Sí, fíjate que estoy enganchadísimo. A los de fútbol no, es cierto que tengo cierto prejuicio porque en sí el fútbol no me gusta, pero después me estoy leyendo 2 mangas de boxeo, que el boxeo tampoco me gusta, es que... y los estoy disfrutando, cosa mala. Tanto a Jimeno Hippo como Yo del Mañana me parecen 2 obras monumentales, y además es que con perfiles muy distintos, de épocas muy distintas. Sí. Pero oye, sí. Entonces sé que es un prejuicio muy tonto, porque después de haber leído tanto manga sé que son capaces de venderme cualquier tipo de historia. Claro. Y el manga de Oliver y Benji me sigue flipando hoy en día, es decir... Pero mucha gente, sí. Nuestro colega Gerardo Vilches, que le igual un poquito a manga, o manga muy localizado, le da a Oliver y Benji como si no hubiera un mañana. Bueno, pues oye, la próxima vez quedamos y hablamos de Spokon. Genial. Es un género que aquí siempre se ha dicho que no vendía, y por eso se ha publicado muy poco hasta la fecha, pero que últimamente hay un boom. Desde sobre todo la publicación de Haikyuu, parece que todo es válido. Y creo que vale la pena hablar y divulgar un poco sobre ello. Sí. Y sacarle de nuevo
los rasgos diferenciales de cada obra, para no caer en el tema de que todo el Spokon es igual, que es lo primero que nos encontramos a nivel de prejuicios en cualquier género, cualquier demografía en la que nos metamos. No es que todo esto es todo lo mismo. Oye, pues el Spokon sí que es cierto que tiene, pues eso, lo que decíamos, lugares comunes, pero luego cada obra tira para su lado de forma muy, muy específica. Bueno, es que en general el manga es una industria tan grande y tan potente, sí, que puedes encontrar de todo en todo género y en toda demografía. Sí. Por eso, bueno, es todo un tema, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, lo de las pequeñas reseñas estas que van al final de la Jotdown, a mí me gusta tanto que vayan por temática. Uh-huh. Porque creo que es la única manera real de separar el cómic hoy en día, porque todo tiene tantas influencias, todo está tan mezclado, todo es tan relativo, que tú estás leyendo pues en misterio o thriller, ¿no? Y que te aparezca un manga, uno de Corea, otro de Estados Unidos, otro de aquí, otro de Francia. Claro. Al final te gustan un tipo de historias. Sí. Pues a la gente que le gusta el costumbrismo, ¿qué más le dará de dónde venga el costumbrismo? Claro. A ver, también te digo, no es lo mismo el costumbrismo con samuráis que el costumbrismo en un cómic de la posguerra. Pero es una historia sobre el sufrimiento humano, el costumbrismo. Sí, o no. Pues, bueno, sí, ¿no? Historias de comer. Faltan historias de comer de autores de aquí. Sí. Es decir, la de un grumet solitario de Taniguchi, pero de un tío recorriéndose tabernas en España. Sí. Pues aquí la tortilla de patatas la hacen no sé qué, aquí en la paella le echan no sé cuántos. No lo digas 2 veces. Bueno, pues Iván, ha sido un placer tenerte por aquí para hablar de esenciales y, en definitiva, de cómic. Igualmente, encantado por mi parte, pues cuando queráis, pues, para lo que sea. Sí, ya te digo que nos pondremos en contacto para hablar de Spokon. Y nada, oyentes, nosotros nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima. Adiós. Hasta aquí el programa de hoy de Tramas Resueltas. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @tramasresueltas. Además, puedes suscribirte para apoyar el proyecto y hacer que cada día seamos unos cuantos más. Así que ya sabes, dale me gusta, comparte y suscríbete.